Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a usted, a todos los compañeros asambleístas y claro, saludar también a los compañeros que conformamos la comisión en el periodo anterior y que ya no son parte de la misma. También al equipo asesor de la comisión anterior, como también a los compañeros asambleístas que conformamos en este periodo la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, a nuestros asesores que, bueno, de manera oportuna trabajamos y eh, procesamos todo lo que llega a la comisión. Presidente, yo quiero pedir a Secretaría que se proyecte una presentación que está coordinada para arrancar con este informe de ponencia para primer debate. Muchísimas gracias. Eh, Voy a empezar mencionando que la Constitución de la República en su artículo 12 determina que el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Una de las mayores preocupaciones que vive el mundo entero es la forma de proteger a la naturaleza y sus recursos que son finitos, sobre todo el agua dulce, que es fundamental para la vida humana. Mucho de lo que vivimos hoy con dolor y asombro es consecuencia del absurdo abuso sobre la vida silvestre y la concepción de que todo puede ser convertido en un bien para el mercado. Lo que vivimos ahora, el país y el mundo entero, no es casualidad, no es un simple mero hecho accidental, es fruto de la inmensa irresponsabilidad de los seres humanos de contaminar de manera indiscriminada la casa grande de todos, que es el medio ambiente. Y allí estamos cosechando las consecuencias de aquella irresponsabilidad y de tanto abuso en contra de la naturaleza. Cuando la Constitución de la República señala que el agua es patrimonio nacional, rompe con un clásico concepto de bien público y lo define como un recurso disponible para un país que califica como esencial para la vida. Eleanor Armstrong en el año 2009 fue la primera mujer premio Nobel de Economía, quien dedicó sus estudios sobre el concepto de bienes comunes para analizar aspectos de la economía institucional en la que, bajo principios de eficiencia, sostenibilidad, acuerdos sociales, considera que no existe nadie mejor para gestionar un recurso de uso común o colectivo que los propios implicados. En nuestro contexto son las comunidades, los ciudadanos, la visión colectiva de nuestra organización social. Este aporte desde los estudios económicos sobre el uso y acceso a recursos como el agua incidieron en la forma que hoy presenta la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Proponemos a ustedes que se reconozca a los gestores de los ecosistemas del páramo y que tal gestión nazca de las representaciones de las comunidades, pueblos y nacionalidades que viven alrededor de los ecosistemas de los páramos. Y como vemos, como ustedes escucharon la lectura del informe, pues el proyecto de ley nace de algunas iniciativas de compañeros asambleístas, como son el legislador Luis Pachala, la legisladora Carla Chávez, el asambleísta Héctor Yepes
y el asambleísta Pedro Curichumbi, y que puede resumirse en 5 ejes fundamentales. Siguiente lámina, por favor. Allí vemos que el primer eje eh, trata sobre la garantía de calidad del agua y que reforma el artículo 9. El segundo eje es precisamente ese reconocimiento que debemos hacer a los gestores de los ecosistemas de los páramos. El tercer eje mejora sobre las competencias del Sistema Nacional Estratégico del Agua. En el cuarto eje se establece que las comunidades, pueblos y nacionalidades continuarán aplicando las prácticas consuetudinarias o propias correspondientes para el acceso, uso y distribución de las aguas que nacen y fluyen por sus propias tierras y territorios. Es decir, se respetan las prácticas ancestrales sobre el servicio comunitario del agua potable. Y el quinto eje, pues, busca resolver un grave problema sobre el procedimiento sancionatorio y las infracciones. Eh, este tema es fundamental, ya que se ha generado cierta inseguridad jurídica, tanto que mantiene algunas preocupaciones, y que dentro del acuerdo ministerial número 2018-0225 de la ex Secretaría de Agua, que se publicó en enero de 2019, expidió la normativa para establecer parámetros técnicos para la determinación de infracciones, sanciones y multas prescritas en la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, cuando eh, jurídicamente esto debe estar expreso en una ley. Siguiente. Eh, A continuación, brevemente voy a mencionar los artículos reformados. El artículo 9 sobre la garantía de los derechos y políticas públicas. eh, Aquí se agrega a las responsabilidades del Estado no solo la asignación equitativa y solidaria del presupuesto público para la prestación de servicios, sino además para la ejecución de políticas, proyectos, programas, estudios de infraestructura y prestación de servicios públicos que permita mejorar la calidad del agua, su conservación, protección y distribución de conformidad con la normativa. Se incorpora un artículo sobre los gestores de los ecosistemas de los páramos, que es fundamental y que me parece que es prácticamente uno de los objetivos fundamentales de esta reforma, en donde se menciona que las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, así como los habitantes tradicionales de los páramos, podrán convertirse en gestores de los ecosistemas de páramos, desarrollando actividades de gestión, monitoreo, seguimiento, y accederán a los beneficios que permita estimular la protección, conservación y prevención de los páramos, así como a beneficios financieros y no financieros del Estado ecuatoriano en sus diferentes niveles de gobierno. Y el artículo 16 respecto de los objetivos del Sistema Nacional Estratégico del Agua modifica el numeral 1 de este artículo, incluyendo como objetivos, además de la articulación, la coordinación y la cooperación con los actores que forman parte del Sistema Nacional Estratégico del Agua. En el artículo 18, sobre las competencias y atribuciones de la Autoridad Única del Agua, se agregan 2 literales a los ya existentes, como es el literal X, en donde incluye a los pueblos y nacionalidades para la formulación de políticas públicas, y establece
en el artículo Y, el reconocimiento de las, perdón, en el literal Y, el reconocimiento de las jurisdicciones de los pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades, así como el respeto a las prácticas consuetudinarias o propias correspondientes para el acceso, uso y distribución del agua en coordinación con la Autoridad Única del Agua. El artículo 46 sobre el servicio comunitario de agua potable incluye un tercer inciso en el que establece que las comunidades, pueblos y nacionalidades continuarán aplicando las prácticas consuetudinarias o propias correspondientes para el uso, acceso, aprovechamiento y distribución del agua que nace y fluye en sus propias tierras y territorios de la comunidad. En el artículo 148, siguiente lámina, por favor. En el artículo 148, vemos que aquí como procedimiento se incluye el Código Orgánico Administrativo como marco legal que rige el trámite del proceso administrativo para el conocimiento y sanción de las infracciones establecidas en esta ley, en conjunto con las normas específicas que ésta determina. Y el artículo 149 sobre la competencia sancionatoria, yo creo que aquí es una decisión acertada de la comisión y de esta reforma que se elimina la palabra reglamento como marco legal que determina una sanción, ya que los reglamentos solo regulan procedimientos y no pueden en ellos establecerse infracciones. De tal forma que solo esta ley establece la sanción de las infracciones que se derivan de las infracciones de sus disposiciones. El artículo 151 en la siguiente presentación, por favor. Sobre las infracciones administrativas en materia de los recursos hídricos. Este artículo establece con mayor claridad y precisión las infracciones administrativas en materia de recursos hídricos. En cuestiones nada más un poco de forma se le ha dado un mejor orden a la normativa que ya estaba escrita. El artículo 152 en lo que tiene que ver con la reincidencia en el cometimiento de infracciones, establece que se amplía las consecuencias de la reincidencia de las faltas cometidas al determinarse la cadena de consecuencias de la reincidencia según las faltas. Y de esta manera, la reincidencia de una falta leve se considerará falta grave y así respectivamente en lo que tiene que ver a los reincidentes. En lo que tiene que ver aquí a la inclusión de un nuevo artículo sobre las agravantes y los eximentes, se asientan los agravantes y eximentes de la afectación al recurso según los daños y consecuencias que dicha afectación causará en el agua superficial o subterránea y sus consecuencias. Determina la forma en la que se deben aplicar al momento de la sanción y allí yo creo que se hace una orden de prelación importante como en el número 1, por ejemplo, está por riesgo a la salud de la población, en el 2, beneficios económicos ilegítimos, en el 3, daños a la propiedad privada o pública, en el 4, afectación a terceros y en el 5, afectación del caudal ecológico. En el artículo 154 sobre el debido proceso, se incluye al Código Orgánico Administrativo como el marco normativo a aplicarse junto a la ley y al reglamento que según el ordenamiento corresponda. En el artículo 155 sobre las medidas preventivas, se modifica el título de medidas preventivas por el de medidas provisionales de protección y medidas cautelares, ampliando de esta manera
su alcance jurídico. Establece dos numerales adicionales a las medidas que este sentido regule el Código Orgánico Administrativo y que son las siguientes. Uno, disponer el retiro, remoción, modificación, reubicación o suspensión de los obstáculos u obras en los cuales, en los caudales o cuerpos del agua y los bienes asociados a esta que no hayan sido autorizados por la Autoridad Única del Agua. Y dos, recurrir a la fuerza pública en caso de obstrucción a la ejecución de inspecciones al dominio hídrico público en lo referente a las actividades de control relacionadas a las aguas superficiales. El artículo 157 en la siguiente presentación, por favor, es, se resuelve la inclusión en el mismo párrafo de la resolución en donde se menciona que se podrá interpretar en el ámbito administrativo ante la Autoridad Única del Agua los recursos establecidos en el Código Orgánico Administrativo. En el artículo 162, respecto de las multas, se agrega la competencia de la Autoridad Única del Agua y a la Agencia de Regulación y Control del Agua establecer convenios de pago por las multas hasta un plazo máximo de 36 meses. Se incluye la especificación de que cuando la infracción esté relacionada con el sector público, se considerará muy grave y además de la multa respectiva, se impondrá la obligación de remediar el daño. Se incluyen dos disposiciones transitorias en las que se fijan los plazos para la aplicación de las reformas planteadas y la expedición de las normas reglamentarias pertinentes. 30 días para las reformas correspondientes al reglamento y 60 días para que la Secretaría Nacional del Agua y la Agencia de Regulación y Control del Agua realicen las adecuaciones necesarias para la aplicación de esta normativa. Finalmente, presidente y compañeros, esta es la reforma que presenta la comisión para primer debate y esperamos que el debate enriquezca esta propuesta de los asambleístas que ha sido procesada por la comisión y que se lleve el debate siempre con altura. Estaremos como comisión, como ponente en esta oportunidad, pendiente de todos los aportes de los compañeros y además de los ciudadanos para el segundo debate. Hay que decir, presidente, un pensamiento que me gusta mucho y que eh, viene a colación en este momento, que dice, miles de personas han sobrevivido sin amor, pero ninguna sin agua. Así que es momento de brindar agua segura a las comunidades, a los pueblos, a las nacionalidades, a los ciudadanos ecuatorianos. Y esta es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados y que también hay que hacer un llamado, no solamente a preservar los páramos, sino también a preservar las otras fuentes de agua que tenemos en las regiones de la costa, de la Amazonía, que son incalculables y que son invalorables estas fuentes de agua que muchas veces dentro de los mismos gobiernos autónomos descentralizados son quienes contaminan al dirigir a los ríos aguas contaminadas producto de la no atención en los sistemas de alcantarillado y otros dentro de los territorios. Así que un llamado a proteger esta fuente de vida, un llamado a todos los ciudadanos ecuatorianos a que cuidemos el agua, a que gastemos el agua con mesura, porque luego estaremos lamentando, como hoy estamos lamentando, las malas prácticas respecto del cuidado
de nuestra naturaleza. Muchísimas gracias, presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Buenas tardes.